Bienvenidos a este video. En este video vamos a estudiar el comportamiento de edificios en altura e iniciaremos estudiando el comportamiento de un edificio porticado de una sola luz y una sola altura. Inicialmente vamos a ver lo que le sucede a este monumento en el sismo de Nepal, un sismo de 7.9. Tomemos este video como un video introductorio de esta clase. En esta clase vamos a concentrarnos en este video que lo pueden encontrar en YouTube. En las descripciones de este video les voy a dejar el link donde pueden ver ese video en YouTube. Esta es una empresa que se llama Catarsi, es una empresa brasilera de unos estudiantes de arquitectura que crearon este modelo. El video lo pueden encontrar en YouTube fácilmente. La herramienta se llama Mola. Voy a dejar correrlo y luego regresaremos a detallar cada cosa que están haciendo. Esta es la empresa Catarsi y esta es la herramienta que están viendo, esa maquetica se llama Mola. Vámonos inicialmente hasta este punto, aproximadamente por aquí, a ver, por aquí, y vamos a ver lo que nos está mostrando. Listo, hasta aquí.
En este punto vamos a observar varios temas. El apoyo derecho inferior está simbolizado por una línea vertical que representa la columna y una línea horizontal que representa la base. Esas dos líneas están unidas con ángulo recto. Lo mismo sucede en el lado izquierdo. Una línea vertical que representa la columna y una línea horizontal con unas líneas que representan el suelo. También, igualmente, está una unión del ángulo recto. Como vimos en clases pasadas, esta unión se representa o indica una unión empotrada. Posteriormente en este video vamos a ver qué representa o qué acciones causa una unión empotrada en el modelo. En la parte superior tenemos una unión representada por dos líneas rectas unidas a 90 grados en este caso. En algunas partes, en este caso voy a usar ese símbolo, agregamos un cuadrito en la intersección simbolizando que esa unión es una unión rígida y está a 90 grados. Por otro lado, también podemos tener una unión rígida a 90 grados. Dejemos que corra un poquito más el video. Bueno, vamos a un momento aquí, vamos a mostrar, voy a usar un sistema de convenciones. En este sistema de convenciones voy a simbolizar o voy a marcar la estructura antes de la deformación con color azul. Esta es nuestra unión en la placa de base o en la unión o en la cimentación, donde la columna y la base de la estructura están en ángulo recto. Y lo mismo en el lado izquierdo está en ángulo recto. En la parte superior se está formando una unión entre la columna y la viga, una unión en ángulo recto. Lo mismo en el lado derecho. Dejemos correr el video. Se aplica una carga. Para efectos educativos, vamos a suponer que la fuerza que está haciendo esta persona va a ser la misma durante el resto del video. Siempre la fuerza va a ser la misma. 10, 20, 30 kilonewton, pero siempre la misma carga. Voy a marcar inicialmente este punto con color rojo y voy a decir que este punto es importante para nosotros, lo voy a marcar como número 1. Se produjo una deformación horizontal. Esa deformación horizontal, producto de una fuerza sísmica, se denomina deriva. Deriva es la deformación horizontal producto de una fuerza sísmica. ¿Por qué controlamos esa deriva? La deriva se controla por múltiples razones. Una de ellas es evitar que la estructura principal de la edificación sea dañada más allá de sus límites permisibles. Otra razón por la cual se crean esos límites de deriva es evitar que se dañen los elementos no estructurales que conforman esa estructura o el uso de esa estructura. Me refiero a muros, particiones, acabados, forros y el mismo equipamiento de la estructura. Una siguiente razón es evitar que los edificios se choquen entre ellos cuando se produce una fuerza sísmica. Esa deriva debe quedar un espacio entre los edificios adyacentes. Una última razón, nunca menos importante, es el tema de servicio. Si una estructura se deforma horizontalmente más allá de lo permitido,
crea pánico, sensación de malestar, sensación de incomodidad, haciendo que esa estructura sea inhabitable por un tema de servicio. Entonces, ese límite, la norma colombiana de construcciones sismorresistentes, NSR10, lo limita al 1% de la altura. Vamos a estudiar un poco más el comportamiento de esta estructura. Recuerden que con líneas azules estaba la estructura antes de su deformada. Veamos qué le sucedieron a estos apoyos. Esta unión, que es empotrada, la unión entre la columna y la base, formaban un ángulo recto. Si nos concentramos únicamente en la porción inicial de la columna, esa porción inicial de la columna sigue siendo un ángulo recto. Igualmente, en el lado derecho de la estructura, la porción inicial de la columna sigue siendo un ángulo recto. En la parte superior, la unión entre la columna y la viga continúa siendo un ángulo recto. En este caso, ese nudo simplemente se movió y rotó. En el lado derecho también pasó lo mismo. Esa columna simplemente se desplazó, ese punto se desplazó horizontalmente y rotó. Efecto en las columnas. En la porción no inicial, sino ya justo después de la salida del nudo, se forma una curvatura que tiene, digamos, el centro hacia allá. Eso implica que aquí a este lado tendremos tracción y al lado externo de la estructura tendremos compresión. En la columna del lado derecho sucede lo mismo, tenemos una curvatura hacia este lado y aquí tendremos tracción y aquí tendremos compresión. En la viga, permítame, yo muevo esto un poquito para que no me estorbe. En la viga tenemos una curvatura hacia abajo en este sector, indicando que esto es compresión y a este lado va a haber tracción. En el tramo derecho de la estructura, la curvatura es hacia arriba, indicando que esto es tracción y en el lado superior es compresión. Borremos algunas imágenes, algunas partes, para continuar con la explicación. Nos borro el punto 1. Listo. Dejemos que el video continúe. Recuerden que en el lado derecho tenemos una unión tipo empotrada. Implica que la base y la columna forman un ángulo recto. Vamos a ver qué va a suceder en el video. Inicialmente observemos que el icono cambió. Ya es una unión tipo articulada de la que hemos hablado en reuniones pasadas. Únicamente cambió eso.
Vamos a dejar que el video corra a ver qué sucede. Inicialmente nos damos cuenta que vamos a marcar este punto como punto número 2. En ese punto número 2 nos estamos dando cuenta que se está creando una deriva mayor. Recuerden lo que nos significaba la deriva o qué nos causaba la deriva. La deriva es esa deformación horizontal producto de la fuerza sísmica. Suponemos que la persona que está mostrando el video está haciendo la misma fuerza, entonces está produciendo una fuerza mayor. Se nos creó una deriva mayor. Al ser una deriva mayor, nosotros habíamos reservado un espacio dado para separarnos del edificio contiguo, entonces significa que está deformando más allá de lo que permitíamos y ya nos está golpeando la estructura del lado. También nos está generando unas derivas mayores, eso implica daños en otras partes de las estructuras o daños en elementos no estructurales. Abro paréntesis, recuerden que los elementos no estructurales son mucho más costosos en algunas ocasiones que la estructura principal. Y además los elementos no estructurales hacen la funcionalidad de la estructura. Una estructura sin muros, sin sanitarios, sin forros de los baños, no tiene o no cumple su propósito. Vamos a ver qué sucedió en el lado, en el apoyo. ¿Qué sucedió en el apoyo? Es que recuerdan que este nudo era un nudo rígido y en el caso anterior, cuando era empotrado, ese nudo no giraba. Ahora, lo que estamos observando es que esa columna o el tramo inicial de la columna ya formó un ángulo que para efectos prácticos lo único que nos interesa es saber que ya es diferente de 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a preguntarnos por qué sucede eso en la obra, en la realidad. ¿Qué es lo que causa que una unión que debería ser empotrada se volvió una unión articulada? Tiene muchísimas razones por las que puede suceder. Una de ellas, el estudio de suelo recomendó que la profundidad debería ser una profundidad dada. Por efectos educativos, digamos que esa profundidad debería ser 3 metros. Y nosotros en la obra no llegamos a 3 metros, sino 3,50. El estudio de suelo nos debía decir, lleguen a los 3 metros y en esos 3 metros va a encontrar un suelo de color gris con puntos blancos. Llegamos a los 3 metros y nos dimos cuenta que en ese nivel había un suelo no gris con puntos blancos, sino amarillo con puntos cafés. ¿Qué debemos hacer en esas circunstancias? ¿Excavar más? No, señores. Lo que debemos hacer es llamar al estudio de suelos, al ingeniero encargado del estudio de suelos y decir, háganos una vista a la obra y revise si ese nivel es el competente para la cimentación dada. Si cimentamos en un nivel y no era el correcto, se nos puede generar una unión articulada. Como decía uno de mis mentores, uno de mis profesores del posgrado, me decía que las estructuras no fallan por una sola razón, fallan por una complicación de males. Actualmente, cuando dejamos pasar detalles, se nos van pasando de muchísimos detalles y por eso es que se nos empiezan a generar problemas en las construcciones. Es un pequeño detalle, es otro pequeño detalle, es otro pequeño detalle y es otro pequeño detalle y usualmente son muchos pequeños detalles que crean estos problemas. Sigamos y haciendo hipótesis de por qué razón una conexión que debería, o una columna, una unión
que debería ser empotrada, se nos convierte en una unión articulada. Otra razón es que, por ejemplo, el estudio de suelos dijo que la zapata debía ser de 3x3 y en la construcción la hicimos de 2x2. Eso nos puede generar un problema en esa zapata. Razones las que quieran. Es que estaba el edificio vecino. Es que llegamos a una piedra. Si eso sucede, lo que se debe hacer es llamar al estudio de suelos y preguntar. Otra razón, en el estudio de suelos dice, deben llegar a 3,50 y deben compactar el suelo. No se hizo la compactación, aparecen los problemas. Otro problema, el estudio de suelos nos dice, hay que llegar a 3,50, pero hay que llenar 50 centímetros con un entresuelo en piedra. Esa es otra razón. Vean este caso, y es bastante común. El estudio de suelos dice, la zapata debe ser de 3x3. La memoria de cálculo del ingeniero estructural dijo, la zapata debe ser de 2,50 por 2,50. Los planos del ingeniero estructural son de 2x2. Y las cantidades de obra son de 1,50 por 1,50. Situación bastante común en las obras. Eso no debería haber llegado a la obra. Eso ya debió haber sido filtrado con anterioridad. ¿Quién debió haber filtrado eso? Innumerables personas. El primero, el estructural, revisar que sus planos coincidan con lo que él escribió. El estructural con el de suelos. Debería haber filtrado esa información. El que cuantifica las cantidades de obra debió haber revisado todas esas especificaciones. La persona que revisó esos diseños los hace la interventoría de diseño. La curaduría debió haber detectado ese problema y es supremamente fácil y es muy común que nos lleguen a obras ya al momento de ejecutarla, el trabajo, el problema. ¿Qué debemos hacer en obra? No, señores, no debemos hacerla ni de 3, ni de 2, ni de 1,50, ni de 2. Hay que llamar a los organizadores o los que crearon esos documentos y llamarlos al orden y decirles, pónganse de acuerdo, ¿cuál es? Siguiente situación. La zapata no es del espesor adecuado. Bien sea porque en el plano quedó inadecuadamente o bien sea porque en el plano decía que era 40 centímetros y en obra vaciamos 30. Razones. Había que poner un solado debajo de la zapata. No se hizo el solado. Razones. El concreto que se vació es de menor calidad. Debía ser de 21 y se vació de 17. Razones. También se me pasó una. El estudio de suelos decía que debían ser zapatas y se hicieron pilas. O al revés. Se hicieron pilas y debían ser zapatas. La zapata era de un espesor inadecuado. El refuerzo que se le puso en la zapata era diferente o menor al adecuado. Lo definió el estructural en su plano o estaba mal dimensionado o lo leímos mal, nos faltó algo. La zapata no tiene pedestal o el pedestal no tiene el espesor suficiente, el ancho suficiente o el tamaño suficiente para lograr la conformación de un ángulo, de un nudo empotrado. Para estructuras de hormigón, las varillas que iban hasta la cimentación no tenían continuidad suficiente para conectar la zapata con la columna. Para estructuras de acero, la placa de base que va encima del pedestal era demasiado delgada. La placa, estoy hablando de espesores grandes. Para estructuras normales se utilizan espesores hasta de 32 milímetros o más. No esperemos una cimentación de una placa y de un espesor de 6 milímetros para una cimentación empotrada.
los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje eran insuficientes para unir el pedestal con la columna. También esos pernos también tienen unas especificaciones claras de tipo de perno, tipo de acero. Nota al margen. Hay alrededor de 30 tipos de aceros para pernos. No podemos poner cualquier perno para un anclaje de una estructura. La soldadura que se aplicó es insuficiente o inadecuada o no tienen la pericia o no tiene, el operador de soldadura no tenía la pericia suficiente para controlar esa soldadura. Cuando eso sucede, también sucede que el inspector de calidad no tenía la pericia suficiente para determinar si esa soldadura era o no correcta. Recuerdo lo que decía mi mentor, usualmente cuando estas situaciones pasan, las estructuras fallan es por una complicación de males. Usualmente cuando hay problemas en estructuras es porque todas estas cosas se combinaron para crear un problema mayor. Dejemos correr de nuevo el video y vamos a ver qué le pasa a la estructura. En este caso, en este momento, el operador del video está haciendo lo mismo en el apoyo izquierdo. Y se nos convirtió un apoyo empotrado en un apoyo articulado. Vamos a tomar notas aquí sobre el video a ver qué sucede. Pasó de un apoyo empotrado a un apoyo articulado. Inicialmente vamos a marcar nuestro nuevo punto de deriva. Como ya nos anticipábamos, se produjo una deriva mayor a la esperada. Y se nos produjo una deformación y este ángulo dejó de ser un ángulo de 90 grados y para efectos prácticos, para efectos educativos, simplemente lo único que nos interesa es saber que esta deformación es diferente de 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es lo que le sucedió a la estructura. ¿Qué le está pasando en la parte de arriba? La estructura, de nuevo, simplemente se movió y los ángulos rectos permanecieron rectos. Miren que también aquí, este lado, también ese ángulo recto permaneció recto. Simplemente se desplazó y rotó. Sigamos adelante con el video. En este momento, volvemos un poco, perdón, me pasé. En este momento, lo que sucedió es que convertimos nuestra unión rígida de la parte superior derecha a una unión tipo articulada. Retomo los nombres. Una unión que son dos líneas rectas o una unión que tiene una bolita en la parte de arriba se llama una unión tipo articulada. Esta unión se llama unión tipo rígida. Si nosotros a esta unión le ponemos un cuadrito aquí, se nos va a llamar una unión rígida de 90 grados. Pero las uniones rígidas no necesariamente tienen que ser a 90 grados. Si nosotros tenemos una estructura de cubierta, también podríamos tener una unión rígida, pero no está a 90 grados. Pero tiene su comportamiento de la misma manera. Ya,
La unión rígida simplemente, la unión rígida lo que hace es que se desplaza y el ángulo que conforma la viga con la columna permanece. Lo mismo puede suceder en la parte superior. A pesar de no estar a 90 grados, también podría ser una unión o rígida o articulada, pero no necesariamente estar a 90 grados. Cerremos ahí el paréntesis y continuemos. Se nos produjo una unión articulada. Dejemos correr el video y veamos qué le pasa a la estructura. Como primera medida, notamos que la deformación horizontal, que se llama deriva, ya está mucho más notorio. Ya vamos a marcar como punto 4. Veamos lo que sucedió en el nudo. En el nudo, el ángulo formado entre la viga y la columna ya no es 90 grados, ya es una cosa diferente de 90 grados. ¿Qué puede causar que esa unión no sea de 90 grados? Múltiples situaciones como hablábamos en la placa de base o en la cimentación. Razones. Los refuerzos de la viga deben llegar hasta el otro lado de la columna. Esos detalles lo van a ver en estructura, en sus clases de hormigón. Los refuerzos deben llegar hasta el otro lado de la columna y terminar en ganchos. Los refuerzos de las columnas deben continuar hacia el siguiente nivel o voltear y terminar también en ganchos en la parte superior del nudo. El nudo, otra razón, el nudo no fue adecuadamente vibrado. El nudo no tenía el tamaño suficiente. El ancho de la columna era insuficiente para crear un nudo rígido. Eso es en casos de estructuras de hormigón. En estructuras de acero, el nudo, esas uniones, se denominan uniones precalificadas. Solo se permite en Colombia y en los países evolucionados, los países avanzados, que las uniones que se hagan sean uniones tipo rígidas, precalificadas. Solo se permiten ese tipo de uniones. ¿Qué significa eso? Que tengan placas de espesores adecuados, soldaduras apropiadas y compatibles con el acero con el que se hacen las vigas y las columnas. Los pernos con los que se hacen eso son unos pernos adecuados y adecuadamente diseñados. Y tiene varias condiciones. ¿Qué sucede? ¿Qué hace que eso no se dé? Las placas son de menor espesor al debido. La soldadura no es competente o el inspector de calidad no es competente. Los pernos no fueron instalados con las condiciones adecuadas, bien sea por especificación o no fueron tensionados adecuadamente. Múltiples razones como las hablábamos en la placa de base. Sigamos adelante, dejemos correr el video y vamos adelante, vamos a ver qué sucede. Aquí vamos a hacer una observación antes de continuar. Miren que inmediatamente quitamos, vamos a ver si lo dejo, si lo logro hacer aquí. Miren que inmediatamente quita el dedo la persona que está mostrando el video, la estructura no regresa a su posición original. Eso se llama una estructura, por eso lo llaman una estructura isostática. Esa estructura tiende a tener deformaciones más allá de lo permitido y no solo eso, esas deformaciones no se recuperan. Iniciemos con algo o aclaremos algo. Esta estructura está creada con materiales sumamente elásticos. Son resortes de acero. Son sumamente elásticos. Pero a pesar de ser una estructura creada con materiales elásticos, la estructura
completa, se fue y creó una estructura que tiene un comportamiento plástico. Entonces, no solamente es crear una estructura con los materiales elásticos, sino también crear conexiones, uniones que sean adecuadas para que esos materiales elásticos se comporten como materiales elásticos. La estructura en este caso es una estructura que tiene comportamiento más allá de su rango elástico, entrando a su rango plástico, y sus materiales todavía están en rango elástico. Miren que la persona va a tener que regresar la estructura con otro dedo para poder recuperar su posición original. Por último, vamos a quitar el último de los apoyos. Se nos volvió un apoyo tipo articulado. Y vamos a ver qué le sucede a la estructura en esta condición. La estructura simplemente colapsa y se denomina una estructura hiperestática. Voy a borrar algunos de los componentes para aclarar la condición final, antes de regresar al modelo. Voy a quitar estos. Estos, no, este no. Este no. Voy a quitar estos. Retomemos los puntos. Sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. ¿Listo? Vamos a regresar el video y vamos a irnos a esta parte. En este momento, el modelo, la estructura estaba en la misma condición en la que dejamos al final del video. Ambos lados articulados, uniones articuladas en la parte de arriba. Dejémoslo correr y nos muestra que la estructura simplemente colapsa. Pero vamos a entrar a otro tema. Vamos a mirar el comportamiento. ¿Qué le pasa a la estructura con estos elementos? Estos elementos se denominan contravientos en algunos. El nombre en inglés es bracing y en algunos países, entre ellos España, los llaman contravientos. Es el nombre más inapropiado que le pudieron haber puesto, porque esas estructuras o estos elementos, sus miembros diagonales, son usados para ayudar en el comportamiento sísmico, no en el comportamiento de viento, que es el que nos interesa. El comportamiento sísmico es el que nos interesa en Colombia. Para nosotros, el efecto que necesitamos en Colombia son el efecto de las riostras para controlar los sismos. El nombre técnico son riostras. Vamos a ver qué le sucede a esas riostras o qué hacen esas riostras. Voy a tratar de marcar, aunque en este caso ya voy a tratar de marcar un punto aquí. Voy a usar una bolita bastante pequeña para mostrar el punto y lo voy a llamar un punto que lo voy a llamar 0. Y vamos a ver qué le pasa a la estructura cuando le aplicamos la misma carga. Recuerden que todas las veces que la persona le hace carga con el dedo, estamos asumiendo que le está haciendo la misma carga. Vamos a ver qué le pasa a la estructura. Miren lo poquito que se logró deformar.
voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de hacerlo con un color distinto, voy a usar este color distinto y voy a tratar de marcarlo. Miren lo poquitico que se alcanzó a deformar. Eso nos muestra el gran efecto que producen las riostras. Y les recuerdo, estas uniones en las placas de base son articuladas. Las uniones en la parte superior son articuladas. La estructura está en sus condiciones más económicas, profundidad de pilas o de cimentaciones o de zapatas mucho menor, requerimientos menores de espesores de columnas, tamaños menores, y miren que aún así estamos produciendo derivas supremamente pequeñas. Eso nos muestra el gran potencial económico de colocarle riostras a las estructuras. Las estructuras en Colombia sí se hacen con riostras, pero no es muy común porque las estructuras en Colombia, la arquitectura está basada mucho en temas españoles o en libros de España, donde allá no hay riesgo sísmico y por eso nuestras estructuras en Colombia usualmente no tienen riostras. Las riostras se pueden hacer en estructuras de hormigón o de acero. Y las riostras, hay riostras de disipación controlada o riostras de pandeo fuera del plano o riostras con pandeo restringido. Son tecnologías muchísimo más adelantadas que nos permiten controlar muchísimo mejor el comportamiento de las edificaciones y mejor aún, saber exactamente dónde se produce el daño y después de producido el daño, durante el sismo de diseño, poder retirar la riostra, bien sea de pandeo por fuera del plano, o bien sea por pandeo restringido, o bien sea por amortiguadores tipo hidráulicos, sacarlas y reemplazarlas. Y nuestra estructura vuelve a tener su comportamiento natural, el comportamiento para el que fue diseñado. Por lo pronto vamos a terminar el video aquí. Vamos a hacer una segunda parte de este video donde vamos a ver esta estructura mola, la vamos a ver y vamos a ver más eh, comportamientos de este tipo de estructuras. Muchas gracias. Continuaremos posteriormente.